Buenos días amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Soy Aldo Álvarez y estamos aquí en un programa más de reflexiones con Aldo Álvarez de los días jueves a las 6:30 de la mañana. Como usted sabe, en este programa hablamos sin ninguna censura y decimos las cosas tal cual son para que usted entienda lo que está pasando detrás de la noticia. Hace poco en una entrevista, la diputada, jefa de bancada, por cierto, del FMLN, Nidia Díaz, reconoce que gobiernos del FMLN cometieron un error al no revelar archivos sobre masacre del Mozote. La diputada y dirigente del FMLN, Nidia Díaz, sostuvo que los gobiernos FMLNistas cometieron un error al no abrir los archivos militares sobre la masacre del Mozote y aseguró que ello es un déficit que arrastra el partido de izquierda. La farabundista señaló que el expresidente Salvador Sánchez Serén prefirió no revelar los archivos por temor a que su gobierno se desestabilizara. Tal vez el profe quería abrirlos, pero hubo otras valoraciones como la estabilidad. Por mí lo debimos abrir, siempre lo he dicho, aseguró en la entrevista de un canal de televisión. Criticó además que tanto Mauricio Funes como Sánchez Serén crearon comisiones para el tema del Mozote, pero en nada sirvieron llegar al fondo de los hechos. No voy a justificar a los gobiernos anteriores. Estas comisiones debieron haber actuado. Es un día déficit que cargamos, manifestó. Estuvieron 10 años en el poder. 10 años en el poder. Y tanto se llenaban la boca de decir que cuando ellos llegaran al poder se iba a conocer la verdad y se iba a hacer justicia con las víctimas de un conflicto, dentro de un conflicto del que ellos fueron parte y que supuestamente atrocidades que habían sido cometidas por las Fuerzas Armadas. Pero también en las declaraciones de la diputada Nidia Díaz deja entrever cuando dice que parece que hubo bloqueo, porque dice el presidente, el profe le llama a ella, parece que quería, pero los militares, hubo un bloqueo de parte de los militares. ¿Quiere decir entonces que los militares tenían o tuvieron poder suficiente para bloquear al gobierno de Sánchez Serén y eventualmente al gobierno de Mauricio Funes? ¿O acaso la historia es diferente? Yo les voy a contar esa historia ahora. Y todo termina con un sujeto que está siendo procesado, el general David Munguía Payés. Él, de alguna manera, le vendió siempre la idea, entre paréntesis, el miedo a los gobiernos en los que él estuvo como ministro de Defensa del FMLN, de que él era la única garantía de estabilidad que tenían las Fuerzas Armadas, para que no hubiera problema o no hubiera algún intento de poder darle vuelta a cualquiera de los gobiernos o simplemente para mantener a ese cuerpo tranquilo y alineado con los presidentes, los dos del FMLN. Él se vendía como el garante, el estandarte y el garante de que las Fuerzas Armadas se mantuvieran tranquilas y que por eso él debía seguir ahí. Por eso se echó 2 periodos y por eso tuvo el poder que tuvo, tanto dentro del gobierno de Mauricio Funes como dentro del gobierno de Sánchez Serén. Esa es la verdadera historia que está detrás de esa nota que dice la diputada Nidia Díaz. Se lo cuento. Esa es la realidad. Ese personaje nefasto, acusado de haber sido, y no me cabe duda que debió haber sido así, el padre de aquella tregua que se dio en el gobierno de Mauricio Funes, una tregua hipócrita que costó miles de vidas de salvadoreños, a donde por primera vez el Estado pactó con criminales y los resultados usted ya los conoce. Y pactó de forma directa. Y él fue, no me cabe duda, y la acusación así lo dice en los tribunales, el que maquinó esa figura y el que estuvo detrás de eso. Pues bueno, a ese individuo me estoy refiriendo. Él así se vendía. Y le compraron el argumento. Y por eso fue ministro de Defensa hasta el último día del gobierno del FMLN, del último gobierno del FMLN.
Y cuando digo el último, no digo el último, el anterior. Lo estoy diciendo en términos definitorios. El último gobierno del FMLN, porque no habrá otro. Ese partido se acabó, se terminó. Eduardo González denuncia que el presidente Bukele quiere reformar la Constitución para instalar una supuesta dictadura. Medardo González, exsecretario general del FMLN, denunció que el presidente Nayib Bukele intenta reformar la Constitución de la República para instalar una supuesta dictadura y perpetrarse en el poder. El alto dirigente del partido de izquierda se refirió al plebiscito realizado este domingo en Chile, en el cual se consultó a la población si está de acuerdo o no en que se redacte una nueva constitución, para abolir la que está vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet. Que él le quiere reformar la constitución para matar la democracia y construir su dictadura, expresó en su cuenta de Twitter. Salvador, Bukele quiere reformar la constitución para matar la democracia y construir su dictadura. ¿Matar cuál democracia? ¿Ah? ¿Construir cuál dictadura? ¿Ah? Si precisamente de lo que queremos salir es de la dictadura de la partidocracia, de esa dictadura que queremos salir. Esa es la dictadura a la que ustedes se plegaron y con la que ustedes terminaron negociando y terminaron siendo empleados de los grupos oligárquicos de poder en vez de impulsar las reformas estructurales que este país necesitaba. Se acomodaron en vez de realizar la verdadera revolución de la que tanto se llenaban la boca. Y se convirtieron en elementos ejecutores de la rancia partidocracia de este país. Y se pusieron a hacer las mismas prácticas que habían heredado de los bloques de derechas en el pasado, a donde se ponían a nombrar candidatos a instituciones públicas, elecciones de segundo grado, afines y amanuenses a sus intereses para poderlas controlar. Y no para que llegaran a hacer su trabajo. Y no impulsaron reformas electorales que se necesitaban en este país para pasar de una democracia representativa a donde no se le consulta nada a nadie, a hacerlo un poco más participativa. Y se decían un partido de izquierda. Mentirosos. Eso es lo que son y por eso nadie les cree nada. Y estas declaraciones como las que dice Medardo son un total y absoluto disparate. Así es, y no se le cree nada, y no se le cree absolutamente nada, porque es un mentiroso profesional. A eso se ha quedado, porque están que tiemblan de miedo, porque ya van para afuera. Por Dios santo, tengan vergüenza, mueran de una buena vez, pero antes pídanle perdón a la población por haberse convertido en lo que se convirtieron, por haber pactado con la derecha y haberse vuelto casi que una misma cosa y haber traicionado los ideales y los anhelos y las promesas de todo un pueblo que creyó un día que ustedes realmente iban a hacer el cambio. Y por supuesto que lo fueron, para sus propios intereses, apoltronamientos, acomodamientos y corruptelas que aprendieron y heredaron de los areneros. Así que, Medardo, tenga un poco de vergüenza antes de expresar semejantes disparates. El presidente, a través del ministro, anuncia, porque se presenta el presupuesto general de la nación a la asamblea, anuncia que ya no se iba a cobrar, ya no estaba contemplado para el siguiente ejercicio fiscal el cobro del impuesto del 5% a la telefonía. Y no solo a la telefonía, a todo lo que es comunicación, que en el fondo lo que hicieron cuando la aprobaron el 2015 con los votos del FMLN, y a iniciativa del FMLN, lo que hicieron fue aumentar el IVA escondido. Del 13 lo pasaron al 18% para las comunicaciones. Eso fue lo que hicieron. ¿Ah? Y se lo manejaban así de una manera escondida, de una manera así, porque son los reyes de las apariencias, de la mentira, de la falacia, de las medias verdades.
Pues hoy el presidente lo anuncia, muchos dijeron, lo está anunciando porque ya se va a terminar la vigencia, este año se termina la vigencia. Pues sí, pero la podía haber pedido la prórroga, pero dijo no. La Sala de lo Constitucional declaró que esa contribución era un impuesto y que vulnera la capacidad económica de los salvadoreños. A una semana para que expire su vigencia, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia. El máximo tribunal estableció que algunos artículos de la referida ley vulneran al principio de capacidad económica derivado de la equidad tributaria establecida en el artículo 131 de la Constitución. La referida contribución, que aplica el 5% a la compra y utilización de servicios o productos de telecomunicaciones, fue creada en noviembre del 2015 durante el gobierno de Sánchez Serén y estipulaba su vigencia de 5 años, por lo que la Sala aclaró que lo establecido se aplaza hasta el día 5 de noviembre del 2020. O sea, que ni siquiera va a tener efectos inmediatos, sino que la sentencia opera hasta el último día de vigencia de la ley. Miren qué cosa más. La demanda fue presentada hace mucho tiempo, hace rato, esa demanda de inconstitucionalidad. Yo en su momento, que incluso he sido profesor de Derecho Constitucional, a mí no me van a venir a engañar, ni soy hablador aquí, que me siento a hablar porque quiero decir cualquier cosa. Incluso en su momento yo argumenté y defendí por qué esa era un impuesto escondido detrás de una contribución y que no era una contribución especial. ¿Con qué objetivo creerá usted que lo está haciendo? Con el único objetivo de servir a la justicia y dejar claro que esa ley era inconstitucional en su momento, desde que fue creada. ¿O acaso el sistema está protegiendo para decirle, mire, se acaba la vigencia? Sí, pero como ahí va a entrar va a hacer plenos efectos la sentencia, entonces ya no puede después seguir cobrando el CES el 8% que tenía planeado para las grandes empresas. Eso es lo que está detrás de eso. A usted que no lo engañen, para que no se le cobre ese impuesto a las grandes empresas. Ese es el objetivo. Una sentencia cuasi nugatoria. Nugatoria en derecho, le explico, significa que es una sentencia que, aunque tenga formalmente, se revista como una sentencia, no va a tener ningún efecto práctico por distintas razones. Y aquí, porque pierde vigencia la ley que ha sido declarada inconstitucional. Cuando se trata de decisiones de este gobierno, ahí sacan sentencias express, meteóricas. En 24, 48 horas tienen elaborado todas las sentencias que les conviene, que quieren y que les conviene. Pronta y cumplida justicia en algunos casos. Retardación de justicia casi peregrina cuando les conviene. Cuando les conviene. Y esta demanda fue presentada en la antigua sala, la de los famosos 4 fantásticos. Pero esta sala ya tiene un buen rato de estar funcionando y podía haber dictado sentencia hace mucho tiempo. Véalo usted, amigo, a quién se trata de proteger, la máquina se está moviendo. Lo ha elegido la partidocracia, esa misma que ha puesto a sus piezas en las instituciones que les conviene para que les hagan los trabajos, los mandados y sirva a los intereses de sus patrocinadores y de ellos mismos, como por ejemplo lo que acaban de hacer con la Corte de Cuentas. Ahí van a tener a la Corte de Cuentas encima haciéndole y abriéndole expedientes y haciéndoles auditorías express a funcionarios de este gobierno, inventándole cosas. Y el más lacayo de los lacayos ahí está en la presidencia, ¿verdad? Porque es el que pasa la información, todos nos hemos dado cuenta. Dentro de ese esquema fueron electos también, que sus banderas están desprestigiadas. Los ex grandes partidos, porque ahora ya eso de grandes ya tengo mis dudas. Los ex grandes partidos, sus banderas están tan desprestigiadas. Y por eso ahora quisieran casi que no aparecieran las banderas en las papeletas, cuando hace años se negaban
a que aparecieran rostros en las papeletas porque su marca era fuerte. Y ahí detrás de las banderas se escondían un montón, una retahíla de corruptos. Pues ahora no, ahora van de retro. Ahora quisieran esconder sus banderas. Y miren si no, una belleza de resolución de la Sala de lo Constitucional. Me ayuda siempre con la segunda del apoyo, por favor. Noticia también aparecida en Diario El Salvador. Sala emite resolución que avala candidaturas no partidarias para consejos municipales. Con esta resolución, los ciudadanos no necesitarán afiliarse a un partido político para ser candidatos a cargos en consejos municipales. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió este viernes 23 de octubre, el viernes recién pasado, una resolución en la que avala la posibilidad de candidaturas independientes para cargos de elección popular en consejos municipales. La resolución de la Sala resolvió que para optar a cualquier cargo electivo en un consejo municipal, los ciudadanos también pueden postularse como candidatos independientes, es decir, sin la mediación de partidos o coalición de partidos. Deberíamos de refundar el Estado, la Cuarta República, aunque sea la 14ª Constitución formal, pero la Cuarta República, yo les voy a explicar después de qué se trata eso. Los constituyentes de esa Constitución del 83, en una confusión de conceptos, en vez de decir Estado pusieron gobierno. Y de ahí se agarró la Sala de lo Constitucional. No, es que como dice gobierno solo es el órgano ejecutivo, no es el legislativo ni es el judicial. Por tanto, si dice que los partidos son el único vehículo para acceder a los órganos de gobierno, entonces el constituyente se está refiriendo solo a el órgano ejecutivo, por tanto solo para el presidente de la República aplica. Así que bienvenidas las candidaturas no partidarias para la Asamblea Legislativa. Hasta alumnos de primer ciclo de la universidad o que llevan Derecho Constitucional 1 o Introducción al Derecho Constitucional entienden que eso es una aberración lo que hicieron. Pero lo hicieron anterior Sala, ¿verdad?, en un ejercicio exquisito de su poder de interpretación constitucional, y si a mí me lo preguntan, reescribiendo el texto. Pero ese entuerto ahí está, y por eso se ha permitido candidaturas no partidarias, y ahí hay diputados no partidarios. La figura, no estoy hablando de la persona, la figura es una aberración jurídica. Y ahora, teniendo la maravillosa oportunidad de enmendar un entuerto de la anterior Sala y sentar jurisprudencia cabalmente, ahora hacen entuerto sobre entuerto. Y ahora dicen, no, entonces ¿qué van ahora? Y ahora le sale peor. Porque los gobiernos municipales, las municipalidades, son parte del órgano ejecutivo, aunque sean gobiernos descentralizados locales. Y ellos lo saben, porque saben que lo que les estoy diciendo es cierto. En derecho administrativo, los municipios se adhieren al ejecutivo. Son tan gobiernos que de hecho se llaman gobiernos locales. Por tanto, si caen dentro de la prohibición de la Constitución para poder participar a través de un partido político. Pero que las banderas de los mismos de siempre están tan desprestigiadas, manchadas, ensuciadas, porque ellos mismos las han ensuciado, porque ellos mismos las han enlodado. Bueno, ahí está la máquina abriéndole el camino, porque saben que tienen que tener más avenidas para colarse dentro de los estamentos de poder. Y no lo vamos a permitir, no se van a colar en los estamentos de poder. No más, ni aún con la máquina funcionando en favor de ellos. Así que el diputado de Arena, Carlos Reyes, en el desarrollo de la comisión de la Asamblea Legislativa, amenazó al ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, con no aprobar el presupuesto general de la Nación
para el año 2021 mientras no entreguen el FODES a las alcaldías. Reyes de la extorsión le condicionan aprobarle el presupuesto. O sea que ya no es una cuestión de que el presupuesto esté desfinanciado, de que el presupuesto esté mal orientado, del problema de ingresos. No, ya no es ese el problema. O sea, ellos solo es que se meten zancadillas solos cuando abren la boca. Yo creo que si no dijeran nada se verían mejor, o deberían de tener asesores. Con esas semejantes declaraciones lo que está diciendo es, sí, es que esta es una moneda de cambio que tenemos para poder obligarlo a que haga lo que nosotros queremos. Yo no estoy diciendo que no haya obligación de pagar el FODES por ley, pero todos sabemos el gran problema que ha habido en este año de caja, producto de la pandemia en la que hemos vivido y la caída de la economía, que por cierto ya se está levantando y se va a levantar rápido y creceremos bastante dentro de poco. Ya vieron ustedes las previsiones de los organismos multilaterales para el próximo año de crecimiento macroeconómico y políticos. ¿Qué es lo que está dejando entrever este diputado, que por cierto es el jefe de fracción de su partido en la Asamblea? No nos importa, ya el presupuesto no lo aprobamos porque no nos da la gana aprobarlo, pero si usted hace esto, entonces se lo aprobamos. Entonces los argumentos de que estaba desfinanciado, de los ingresos, de la orientación, ese no es el problema. Se dejan en evidencia, quedan al desnudo. Desnudos están ante la población. Miren ustedes quiénes son. Eso es lo que son, una banda de extorsionistas. Durante años deformaron al FODES. Lo deformaron y convirtieron a las municipalidades, a muchas municipalidades, no digo a todas, pero una buena cantidad de municipalidades de este país, las convirtieron en los ponemanos para que me den, y como el FODES me viene a resolver mis problemas de ingreso, entonces yo me convierto en un actor pasivo en la generación de ingresos locales. Y a eso le sumamos que los que llegaban ahí, los alcaldes y consejos municipales de Arena y el FMLN y de los otros partidos acólitos a conveniencia, llegaban a ver que robaban, a ver cómo simulaban obras, hacían compras y a ver cómo hacer la piñata que siempre han hecho en este país, ver cómo se benefician para sí mismos y no trabajar para la población. Y si a eso le sumamos la corrupción, ahí están quebradas un montón de municipalidades que no han sido capaces de generar esquemas de crecimiento económico para poder dinamizar sus economías y han vivido únicamente con la mano extendida esperando que les caiga el FODES. Ha terminado en muchos esquemas de corruptela en bolsillos de ellos. Pero también ha servido para algo más y esa es la gran preocupación de Carlos Reyes. Ha servido para hacer campañas electorales. Y por eso están atormentados, porque saben que se les va la base de su esquema electoral clientelista que han creado durante mucho tiempo, por la cual los alcaldes hacen campaña por los candidatos a diputados. Aparecieron las bellezas del concurso y estos pedían el voto por los candidatos a alcaldes. El FMLN, el ahora magistrado y expresidente del Tribunal Supremo Electoral, el magistrado Julio Olivo, se declara opositor del gobierno. Miren qué belleza. El magistrado y expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo, se declaró este lunes opositor del gobierno en una entrevista de televisión. Olivo aseguró que no han sancionado en el TSE los casos de supuesta campaña adelantada porque existe temor entre los magistrados. Le llamó cobardes a los demás y aseguró que hay patrullas que rondan su vivienda, como que hay cordones por todos los opositores del gobierno, señaló. Gracias por el apoyo. Como que hay cordones por todos los opositores del gobierno. O sea que si él está diciendo de que hay cordones
que rondan su vivienda y dice entonces que hay cordones por todos los opositores del gobierno, él se declaró opositor del gobierno. Miren que el pez por su boca muere. Y ahora ya no esconde, ya no se esconde, ya no se escuda, porque ya no tiene dónde escudarse. Él le ha hecho el trabajo en el Tribunal Supremo Electoral al FMLN y lo sabe. Y en premio por el excelentísimo trabajo que les hizo cuando fue presidente del tribunal, en premio no había ni empezado el momento en que los partidos, y que hay que cambiar eso hay que cambiarlo, eso hay que cambiarlo, que los partidos que sacan más votos son los que terminan designando los magistrados. Eso hay que reformarlo ahora que se está analizando las reformas constitucionales. No había ni terminado ese periodo cuando ya estaba puesta la moción de que fuera Julio Olivo el que el FMLN presentó para que fuera magistrado, que se reeligiera como magistrado. Ese magistrado, junto con el de Arena, se pusieron de acuerdo y luego se reunieron en secreto, entre comillas, en la noche, para cancelar al partido por el cual el entonces candidato a presidente Nayib Bukele se había inscrito, que era CD. Y lo hicieron con el exprofeso propósito de que como a la medianoche de ese miércoles 25 de julio de 2018 vencía el periodo para poderse inscribir en cualquier partido, para las internas, para correr por la candidatura presidencial, no hubiera posibilidades de maniobra. La iban a notificar el siguiente día, 26 de julio, cuando ya había pasado el periodo. Es más, la fecha que tiene es de 26 de julio. La fecha que tiene. Pero como aquí todo se sabe, teníamos información, estábamos cerquita, literalmente. Teníamos información de primera mano que estaban reunidos y él fue uno de los artífices de eso. Por tanto, nosotros ya sabíamos que él era opositor. Sabíamos que era opositor desde hace tiempo, pero nunca lo había dicho públicamente. Ahora lo dice públicamente. Pues mire, eso lo pone en una posición difícil, complicada, y ahora no sé cómo va a ser para poder seguir administrando o ser parte del organismo que administra, organiza y administra y ejecuta las elecciones.